Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, este es el canal dedicado a los Wizards que ya han pasado de ser incel y han aceptado su condición y no han luchado más con ella. Acá tengo una revelación. Me costó mucho entender mi orientación sexual. Me di cuenta que soy transjudío. Sé que es muy difícil aceptar esto, pero bueno, me costó entender que mi sexualidad es el judío. Gracias a la enseñanza del gran profeta de los incel, porque el profeta de los incel, gracias a la mística, gracias a la lectura, gracias a la cábala, descubrí que es Abraham Abulafia. Me costó entender, pero bueno, este canal les voy a hablar de mi experiencia, de la conversión espiritual que tengo. Ya no voy a negar más mi orientación sexual, que es ser judío. Y bueno, a partir de ahora quiero dar este testimonio y bueno, quiero ayudar a otros incel que están perdidos, que no saben qué hacer de su vida y orientarlos al camino de la guía espiritual del gran sabio profeta de los incel, Abraham Abulafia. Así que el canal tratará de ayudar a otros incel que están perdidos, que están sin camino, sin dirección en su vida. Así que por favor, hermanos, si tú estás perdido, no sabes qué hacer de tu vida, trataremos de guiarte. Yo no voy a decirte lo que tengas que hacer porque esto no es una religión. Acá no hay dogmas, acá no hay un pastor, no hay un líder religioso que te va a decir que tenés que hacer. Vamos a entender que la revelación divina es una cosa. Y una cosa es quién te dice cómo tenés que ordenar tu vida. Tu vida va a depender de vos, de que no molestes a los demás, de que lo trates lo menos posible de perturbar a la gente, de ser tú mismo, y darte cuenta que muchas veces lo que te pasa en tu vida, que no puedas tener novia, aunque es algo espiritual tuyo, no tiene que ver lo natural, tiene que ver de lo tuyo. Es tu origen judío, que lo estás negando, es tu alma. Muchas almas incel son atrapadas en esta materia, muchas almas están atrapadas en la vana materia, de castigos del ticún que tiene antiguamente. El ticún es un castigo, es lo que dejaste antiguamente, como una regla, una fisura. Pero bueno, de acá quería contarles mi conversión. Me costó mucho aceptar mi espiritualidad, pero gracias a los escritos de Abraham Abulafia y a la revelación me he dado cuenta de que sí, soy judío. Bueno, gracias hermana por escuchar. Y bueno, este es el canal Wizard, dedicado a la palabra del profeta Incel Abraham Abulafia. Y espero que les haya gustado. Y bueno, que sepan, comenten, hablen. Muchas gracias. Hola hermanos Wizard, bienvenidos al Camino Espiritual. Hoy vamos a hablar del profeta Abraham Abulafia, el profeta Incel. Vamos a hablar un poco, una pequeña biografía para que entendamos quién era el profeta Abraham Abulafia. Fue un profeta para los Incel. Mucha gente no lo sabe porque lamentablemente sus escritos fueron eliminados por la judería internacional. Y hablando de esto, quiero aclarar que no hay acá discriminación. Acá se habla de una persona que tuvo revelación, una persona que guió y escribió para que todos los wizards puedan emprender su camino, para que todos aquellos incel que han pasado más de los 30 quieran emprender el camino wizard. Esto es una guía espiritual, ustedes pueden buscar a cualquier sabio místico que hay en el mundo, porque hay varios, pero yo tomo más que nada a Abraham Abulafia porque me siento más identificado con el arquetipo de esta persona. Bueno, Abraham Abulafia era un judío que, bueno, que era autodidacta. No quiero, autodidacta una persona que aprendía con maestro, quiero decir, no fue a una universidad, no había una escuela de rabinos. Su padre le enseñó la Torá, le enseñó el Talmud, le enseñó la escritura, las tradiciones. Bueno, él, de esta manera antiguamente se creaban los rabinos, se le enseñaba a un padre, le enseñaba la costumbre, las tradiciones y él continuaba el legado. ¿Qué pasa? Cuando Abraham Abulafia fue a presentarse como rabino, no lo aceptaron y le terminaron boicoteando su lugar, porque aunque Abraham Abulafia era un gran aprendiz de la Torá y de los escritos sagrados, y también un gran experto en la filosofía, no lo aceptaban por ser filósofo, porque como había estudiado filosofía, no era muy bien visto en la comunidad judía. Así que Abraham Abulafia es expulsado, no le dan el lugar de rabino. Entonces, imagínate. Bueno, ahí todo bien. Se le muere su padre. Él es joven, tiene unos 19 años, más o menos lo que se dice.
Y bueno, Abraham Abulafia trata de buscar alguna changa, algún trabajo para conseguir, bueno, conseguir trabajo, y bueno, trabajo mal pagado en la época, ya que no era muy... Su sueño de ser rabino se frustra, ya que el rabinato no lo permite, su gran enemigo, el rabino de España, no lo permite, porque resulta que Abraham Abulafia estaba enamorada de la hija de uno de los rabinos y él todo costa quiso ser rabino, más que nada como todo hombre, eh, todo lo hacemos por los súcubos o las mujeres. Vamos a decir mujeres acá porque no estamos hablando más. Y Abraham Abulafia entra en una gran depresión al no cumple su objetivo. Imagínense, toda su vida se preparó para ser rabino y no es aceptado. Bueno, entonces empieza a dedicarse a una vida de trabajo y muchas veces empieza a leer escritos que no debía haber leído. Empieza a leer un poco de todo sobre el cristianismo, sobre los sufís, sobre el Corán, inclusive fue una persona que leyó el Corán, inclusive leyó los Evangelios, inclusive el Nuevo Testamento, lo que sería. Y fue una persona muy abierta en ideas y pensamientos para la época, cosa que mucha gente va a decir que no, que Abraham Abulafia era un tipo totalmente de derecha rabínica, no era así, era un tipo muy abierto a muchas ideas. También aprendió alquimia, le gustaba la química, también eso no te dicen, no sé qué. En un momento, cuando llega a los 30 años, Abraham Abulafia está cansado, ninguna mujer se quiere casar con él, porque aparte de no haber logrado su objetivo, no tiene un mango. Entonces, un día decide piensa, y llega a la revelación de que todos los personajes de la palabra de Dios, son que sujeto con una revelación. Tiene una revelación y directamente agarra, se toma el piro y decide seguir su propio camino. Acá estamos encontrando también la pastilla roja, su propio camino. Entonces Abraham Abulafia decide dedicarse a la meditación con las técnicas que aprendió. Son técnicas respiratorias que él utiliza, antes que ya Abraham Abulafia había practicado el Wim y todas las técnicas que había antes que en sí ya las practicaba él. Entonces practica las técnicas de respiración, lo que es la respiración holotrópica, 6 técnicas de respiración que lo he practicado. Entonces un día tiene una revelación y se da cuenta que básicamente el universo es más complejo. Entonces se da cuenta que pierde el tiempo buscando una fémina y que no tiene sentido. Entonces decide hacer un gran viaje y buscar según él, las tribus perdidas de Israel. Entonces decide ir un viaje místico, va a Jerusalén, y se encuentra que están todos los cruzados agarrándose a trompa entre los cristianos y los musulmanes. Entonces el tipo dice, no, vengo a Tierra Santa, acá no hay nada santo, se están matando a 2 manos, entre unos y otros. Entonces en un momento llega un lago de que varias piedras están saltando y ahí se da cuenta, llega la revelación máxima de que las almas de los que murieron en Jerusalén durante la batalla con el emperador contra Roma, cuando fue el asedio de Tito, son realmente los cruzados y también son los musulmanes que están peleando. O sea, básicamente se entera que los cruzados eran incel, eran célibes voluntarios que eran almas perdidas de Israel. O sea, llega una conclusión increíble que la vamos a hablar en otro video sobre el tema de las almas. Y se da cuenta que muchos célibes involuntarios son castigados por una entidad que domina este mundo porque estuvieron en contra de ese imperio helenista, de ese imperio romano, y fueron castigados por levantarse contra el imperio de Roma, que es el imperio que domina actualmente. Al llegar a estas interpretaciones, también lee los escritos de Maimónides y lo interpreta a su manera. Y según él cree que Maimónides era un místico, pero Maimónides era simplemente un médico y que bueno, también rabino. Entonces, Abraham Abulafia regresa, dice, bueno, yo llegué a una interpretación de las escrituras, voy a la interpretación que yo creo que es correcta, para mí es correcta y al que no le guste se puede. Entonces un día empieza a hablar sobre las escrituras y empieza a hacer preguntas sobre cada personaje de la Biblia. La gente se sorprende y empieza a tener alumnos, gente que empieza a mirar. El problema es que al principio todo bien, pero Abraham Abulafia dice que cualquiera puede entender la escritura siempre y cuando sepa leerla en su idioma original, puede tener la interpretación que él quiera. Cuando se enteran esto los rabinos que está enseñando Abraham Abulafia, es expulsado de España, es expulsado, los rabinos se ponen en contra de él, porque como diciendo, este tipo lo está tocando el bolsillo, si la gente no viene
a la sinagoga no hay plata. Siempre el problema siempre son los líderes religiosos, cuando le tocas el bolsillo. Y Abraham Abulafia empieza a escribir escritos, sobre todo, él decide escribirlos porque cree que todo esto se va a perder si no tiene una guía. ¿No? Y entonces llega unas terribles revelaciones como más o menos un multiverso, se da cuenta que hay un multiverso de las almas. Entonces, él llega a la primera interpretación como, si alguno leyó el cómic de ese Crisis en Tierras Infinitas, bueno, él se da cuenta que hay una crisis en Tierras Infinitas en este mundo que vivimos. Entonces tiene varios escritos. El problema es que ninguno de los alumnos le entiende nada. A medida que empiezan a convivir 4 alumnos con él, ninguno entiende nada de lo que él dice. O sea, imagínense. Abraham Abulafia fue un gran inspirador. O sea, sus escritos son muy leídos en la mística. Él inspiró también a grandes autores como Marx. También inspiró a las interpretaciones de Sigmund Freud. Aunque no te lo van a decir que no, te lo van a negar a la comunidad, pero él fue un gran místico que interpretó la Torá a su manera. Para él era correcta y bueno, él dijo, bueno, si quieren creerme, que me quiera creer, me cree, y el que no, bueno. Entonces, bueno, él habla, enseña muchos secretos que vamos a ir desvelando en estos videos para cada uno que pregunte. Abraham Abulafia ya llega a la edad de 50 años y básicamente se da cuenta que ya no hay nada más que hacer, o sea, va a llegar su momento. Y se va a la isla de Malta, donde se dedica al misticismo totalmente. Algunos dicen que murió a los 50 años, pero lo que pasa es que Abraham Abulafia dijo, mire, no tengo ganas de hablar con nadie, me cansé, veo que la gente, estoy totalmente loco y prefiero estar en mi locura. Hace la gran Wizard, se decide dedicarse a su misticismo solo, no quiere que a nadie que esté con él. Abraham Abulafia en su época era contratado como un apóstata o un hereje, porque los rabinos no lo querían más. Aunque se le dio el título de rabino porque mucha gente lo seguía y para que decir, bueno, que este tipo no nos toque el negocio, vamos a decir que también era rabino, pero él realmente no fue rabino porque nadie lo quería, o sea, por el tema de que no tenía una buena presencia física. No era un... Entonces, tampoco mucha gente no lo quería porque, bueno, como él fue autodidacta y nadie en ese momento tenía que tener la credencial del rabinato, por más que él podía debatir con cualquiera sobre las escrituras. Abraham Abulafia llegó a una teoría bastante interesante que como que hay una entidad cósmica como el Internet primogénito, que eso se conectan los antiguos, todas las personas en la Tierra se conectan con esa entidad. Muy, pero solamente los que se dedican al celibato totalmente. Es una persona que no ha tenido pareja, no se casa, y busca esa entidad cósmica. Al decir, bueno, vamos a hacer un ejemplo, como un jugador de videojuegos. Vos te despertás, te das cuenta que te hace una matrix y buscas al creador, al programador. Y Abraham Abulafia se conectó con una especie de red del internet para ver al programador. Y todas las revelaciones que él tuvo, bueno, vamos a tratar de desvelarla en este canal, en Wizard, Insert Wizard. Vamos a hablar sobre todo de los escritos de Abraham Abulafia y espero que, bueno, puedan seguirme. Bueno, esto es un pequeño resumen de la biografía de Abraham Abulafia. Bueno, hasta acá, gracias.